y representante de México. El día de hoy hablaremos sobre 5 presidentes en la historia de nuestro país. Todo México piensa en el cambio del país, pero no se dan cuenta que el cambio empieza por nosotros mismos. Muy bien, con ustedes un discurso de nuestro querido presidente. Honorables miembros del Poder Legislativo, me presento cumplir ante ustedes el más grave de los deberes que incumben ante el Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos que dispone un pueblo libre para defender sus destinos, según informó oportunamente a la nación el gobierno de la República durante la noche del 13 del discurso. Submarino de las potencias nacionalistas torpedó y hundió en el Atlántico a un barco tanque de matrícula mexicana del Potrero del Llano. Ninguna consideración detuvo a los agresores, ni la neutralidad del país a la que la nave pertenecía, ni la circunstancia de que ésta llevase todos los signos externos característicos de su nacionalidad, ni la precaución de que el barco viajase con luces encendidas a fin de hacer claramente perceptibles los colores de nuestra bandera, ni por razones de derecho internacional ni humanitarias el deber de otorgar a los miembros de la nave la oportunidad de atender su salvamento. De los 35 tripulantes de submarinos mexicanos, solo 22 lograron llegar a Miami. Uno de ellos, pocas horas después, pereció víctima de las presiones sufridas durante el hundimiento. Con la suya fueron 14 las vidas cegadas por el ataque de los países totalitarios, 14 vidas de hombres y mujeres inocentes adoptaríamos las medidas que reclamara el honor nacional. El plazo ha transcurrido. Italia y Japón no han respondido a nuestra protesta. Peor aún, un gesto de menosprecio que subraya el agravio y pide la arrogancia del agresor. La Cancillería alemana se rehusó a recibirlo. Pero no se limitó a esto la alevosía de los estados totalitarios. 7 días después del ataque al Potrero del Llano, un nuevo atentado se llevó a cabo. En la noche del miércoles 20, otro de nuestros barcos, el Faja de Oro, fue torpedeado y hundido frente al litoral norteamericano, en condiciones idénticas a las que se registraron en el caso anterior. Esta vez, bien, tuvimos que deplorar la pérdida de un valeroso grupo de compatriotas. Todas las gestiones diplomáticas han terminado y se plantea ahora la necesidad de tomar una punta de tensión. Por comparación con los elementos que luchan para destruir la civilización del hombre, la inclusión de lo desproporcionado de nuestras fuerzas se contrarresta cuando se considera que las armas se encuentran en el ideal, el derecho y el amor de la libertad, con los cuales se estén combatiendo también las grandes y las pequeñas democracias del mundo. La actitud que México toma en la crisis de libertad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad de legítima defensa. Conocemos los límites de nuestros recursos bélicos y sabemos que, dada la enormidad de las masas internacionales que impugnan nuestro papel en la actual contienda, no habrá de consistir en acciones de guerra extremas y letales para las que no estamos preparados. Nuestras fuerzas, por consiguiente, no se dispersarán, pero responderemos a los niveles de represión de los adversarios, atendiendo a todo. Muchas gracias, presidente. Ahora con ustedes nuestro presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien nos dará una entrevista. Hoy terminamos con la serie Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz. Hoy, en su recuento de los hechos del 2 de octubre, 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos México 68, Díaz Ordaz revela el que habría sido el verdadero objetivo de aquel mitin en Tlatelolco. Según él, los manifestantes querían tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre, en las memorias inéditas de Díaz Ordaz.
elocuentes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. En este atentado dejó un saldo de más de 20 muertos. Se tiene contemplado que fueron menos. Universitaria por parte del ejército el 18 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz escribe en sus memorias que en los planes de los estudiantes parecía perfilarse un cambio. Ya no era el Zócalo el motivo de las ansias de los grupos y dirigentes del llamado movimiento. Era ahora la Plaza de las Tres Culturas. Según Díaz Ordaz, el lugar tenía ventajas tácticas para los estudiantes. Había algunos simpatizantes del movimiento que tenían departamentos en los edificios que rodean a la plaza. Descubren que hay varios desocupados de los que se apoderan. La Plaza de las Tres Culturas, con sus refugios, les ofrece más seguridad en sus retiradas. Hay además, en alguno de esos edificios, una amplia terraza donde pueden instalarse con más comodidad y mayor protección. Pero sobre todo, en versión de Díaz Ordaz, los acercaba a un nuevo objetivo de guerra. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, se les ocurre posesionarse del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situado precisamente a un costado de la plaza, y con ello dar un golpe de incalculables proporciones a la organización de los Juegos Olímpicos. De las más de 500 páginas de que consta el documento, Díaz Ordaz dedica solo 10 al 2 de octubre. Convocan al gran mitin de la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Los más importantes dirigentes del movimiento se esconden. Los que siguen están en esos precisos momentos dialogando con los enviados especiales del presidente de la República. Asegura que los dirigentes del mitin de ese día eran intelectuales medios que se instalan en la terraza del edificio Chihuahua y las masas, lo que Díaz Ordaz llama la carne de cañón, ocupan la explanada. Es notable la descripción que el expresidente hace de la llegada de Sócrates Campos Lemus y sus acompañantes. Muchas gracias. Como vemos aquí, Tlatelolco, campo de batalla. Con ustedes, Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Cuando tenía 3 años, su padre, el jurista Miguel de la Madrid Castro, murió asesinado. Después de aquella tragedia, su madre, Alicia, se mudó con los hijos a la Ciudad de México. Miguel estudió en el Colegio Cristóbal Colón. Sus compañeros lo recordaban como un joven centrado, trabajador, buen orador, cuyo pasatiempo era comprar libros. De manera casi natural se fue dirigiendo hacia las leyes, la profesión de su padre y abuelo. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho y fue entonces que comenzó a interesarse en la política. De la mano de Jesús Reyes Heroles aprendió sobre el liberalismo europeo del siglo XIX, ideales que llevaría consigo a la presidencia y que contrastarían con los de los priistas que le antecedieron. Tras un año en la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en administración pública, se incorporó al gobierno. Durante el sexenio de Luis Echeverría trabajó en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda, con López Portillo como titular. Por aquellos años comenzó a trabajar cerca también de Carlos Salinas de Gortari. A pesar de tener temperamentos distintos, ambos sentían una afinidad en sus ideas sobre los modelos económicos. López Portillo admiraba el carácter mesurado de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir de 79 lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en el gasto público y en la contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyectos desmedidos y aumento de la deuda a niveles inconcebibles, a cuenta de los enormes ingresos que se esperaban por la explotación del petróleo. Pero la caída en el precio del barril acabó con aquellos sueños de administrar la riqueza. México declaró la moratoria en los pagos de la deuda externa y a ello siguió una debacle económica sin precedentes. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias.
precarias. En 81, cuando la fiesta petrolera llegaba a su fin, López Portillo destapó a Miguel de la Madrid como candidato. En su campaña, de la Madrid prometió democracia, fin al nepotismo, destierro del culto a la personalidad y austeridad. En su primer año, de la Madrid comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tarea fácil, con una deuda que había llegado a los 102,000 millones de dólares y una inflación de más de 100% anual. Pero logró sentar las bases de una transformación completa de la economía mexicana. México entró al GATT en 1986 y con ello se definió una política de apertura comercial con el mundo. En el combate a la corrupción se ordenó la detención del Negro Durazo y se expuso el fraude de decenas de funcionarios, aunque se perdonó al más corrupto y poderoso de ellos, el líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En el plano político, en el sexenio de la Madrid, se vivió el ascenso electoral de la oposición, especialmente del PAN. En el estado de Chihuahua, en las elecciones de 83, el PAN resultó triunfador en varios municipios, incluso en la capital y en Ciudad Juárez. La actitud del presidente fue entonces la de un leal priista, regañando al gobernador del estado por haber permitido estos triunfos opositores. Luego, en 86, en las elecciones a la gubernatura de Chihuahua, el PRI actuó fraudulentamente para obtener el triunfo, aunque ellos dijeron que se trataba de un fraude patriótico. El resultado fue un vasto movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter azotó a la Ciudad de México. En medio de la tragedia, con cientos de edificios destruidos, decenas de miles de muertos y aún más damnificados, el gobierno de la Madrid enfrentó el problema con lentitud, muy lejos de la eficacia requerida. Pasando por encima de los militares y del gobierno, la propia población se organizó para brindar ayuda y rescatar a las víctimas. Al acercarse los tiempos del destape del candidato a la presidencia, un sector dentro del PRI empezó a hablar desde la izquierda de la apertura democrática que el presidente de la Madrid se había negado a sostener. Este sector estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Ante el sistema petrificado en lo político, aunque abierto en lo económico, Cárdenas salió del PRI y contendió por una coalición de partidos en las elecciones presidenciales de 1988. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El PAN postuló a un empresario de Sinaloa, Manuel Cloutier, quien murió 3 meses después de los comicios. En aquellas elecciones, México vio nacer una verdadera oposición política. Las 3 campañas tuvieron inmensa fuerza. El electorado castigó al partido oficial y el PRI estuvo muy cerca de perder las elecciones. Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, el PRI apareció como triunfador. Las sospechas de fraude permanecen hasta el día de hoy. Muy bien. Con ustedes, Luis Echeverría Álvarez. Con motivo del 45º aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, CGTN en español visitó la Ciudad de México para realizar nuestra serie de reportajes Amistad entre los dos extremos del mundo. Aprovechando la efeméride, entrevistamos a expresidente de México Luis Echeverría, de 95 años de edad, en su residencia. A pesar de su avanzada edad y de casi no aceptar entrevistas, don Luis hizo una excepción y le abrió las puertas a CGTN en español. Durante su mandato, las relaciones entre los dos países llegaron a un momento histórico con el establecimiento de relaciones diplomáticas. El exmandatario nos permitió visitar un pequeño museo dentro de su casa, donde se depositan muchos registros y objetos del periodo en el que ejerció su mandato. Gracias a ello pudimos acercarnos a una historia remota y conocer los acontecimientos pasados de viva voz. Escuchemos a continuación esta interesante narración. En el año 1970, Luis Echeverría Álvarez fue investido presidente de México. Propuso diversificar y equilibrar sus relaciones diplomáticas con otras potencias para elevar la posición internacional de México. Dentro de esta propuesta, China figuraba como una de las prioridades del entonces presidente México. Echeverría Álvarez no tardaría mucho en tomar medidas para mejorar las relaciones con China. Estudiamos la situación en cada país y la primera determinación en política internacional fue la relación con China. Nuestro representante de Naciones Unidas habló con el representante de China y rápidamente se convino, según nos comunicaron,
la posibilidad de que hubiera relaciones. Nosotros lo hicimos con todo gusto, antes que cualquier otro país de los que no tenían relaciones las tuviera. El 14 de febrero de 1972, Ebrard Álvarez anunció oficialmente el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Con ello, se inició una nueva época entre los dos países. Eugenio Anguiano fue nombrado primer embajador de México en la República Popular China. Con 34 años de edad, se convirtió en embajador más joven de México. Sí, fíjense que es importante la apertura de la Embajada de México en China, en la República Popular China, fue muy bien recibida por factores políticos internacionales especiales, por coyuntura. En un momento dado la Embajada de México se convirtió en un punto muy importante para el gobierno chino, por varias razones. Eran los últimos años de vida del presidente Mao Zedong y era también el momento en el cual, bajo la dirección del presidente Mao, se inicia un ajuste de la política exterior china. Se pasa de las relaciones de pueblo a pueblo, o sea, las revolucionarias, a las relaciones de Estado, y se reviven los 5 principios de coexistencia pacífica, que el propio presidente Mao aceptó e impulsó. Entonces, es un periodo bien interesante, esos años, y la Embajada de México tuvo muchas oportunidades. Poco después del establecimiento de relaciones diplomáticas, en abril de 1973, el presidente de México encabezó una gran delegación a China. Echeverría se convertiría en el segundo dirigente latinoamericano a realizar una visita oficial a China. Durante su estancia, el gobierno y el pueblo chinos le dieron una cálida bienvenida. Muy bien. Ahora con ustedes nuestro presidente Vicente Fox. ¿Le gustaría que algún día alguien escribiera su biografía? Pues sí, si fuera objetiva y real, porque hay tanto fake y tanto engaño en lo que se escribe, que la opinión pública está descontrolada. ¿Le gusta ser el centro de atención? Pues para qué digo que no, sí. ¿Ansiedad? Poco o ninguna. ¿Qué tanto tolera la frustración? Poco. Muy poco. ¿Siente que le hacen caso? Poco. Pero uno tiene que ser constante para lograr resultados. ¿De autoestima? Completa. ¿Ni por vivir en Guanajuato? Está cañón ahorita. ¿Es el estado más violento en 2018? Pues parece que sí, hay que ver cuentas finales, pero está cañón. De los primeros en feminicidios. Eso no tengo la cuenta clara. Por cierto, ¿qué alcalde es ese Alejandro Navarro? Ay, se la jaló durísimo y está pagando el precio. ¿La política desquicia? Sí, porque es duro el debate, es conflictiva la relación. ¿La política bien vale un porro? Bien vale servir a los demás, entregarse en cuerpo y alma. La alegría interior es formidable de servir a México, servir a los mexicanos y servir a los más pobres. ¿Y qué ha tenido por política? Servir a los demás. ¿La política es solo marketing? Así se ha convertido, pero en muchos casos es servicio pleno. Seamos serios, ¿qué poderes gobiernan en México? Pues por este momento una persona, que es López Obrador. ¿De qué se nutren o de qué se nutre ese poder? De su ego, de su soberbia. ¿Usted para qué ocupó el poder que se le dio? Para servir y lo distribuí amplísimamente en un esfuerzo de federalismo inusitado, que hoy Calderón mismo regresó a centralizar y no se diga López Obrador, ya no hay más que un poder en México y es él. ¿Hay alguna víctima todavía encerrada por su intervención? No que yo sepa. ¿A qué poderes prefirió no tocar? Al pueblo. ¿Crimen organizado? No fue visible en mi tiempo, empezó inmediato después. ¿No hubo narcogobiernos en su administración? No que estuvieran a la vista o que conociéramos, y mucho menos homicidios, crímenes como hay ahí. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir.
Al final terminó conociendo el país que gobernó. Desde que trabajé en Coca-Cola lo conocí muy bien. ¿Hoy qué país es ese? Desgraciadamente, mucha pobreza y mucho crimen, violencia, falta de amor al país. País de fosas. Sin duda, País de impunidad. sin duda, País de desigualdad. sin duda. Ahora, ¿qué tanto hizo usted posible ese país? Pues yo a los indicadores me remito, todos avanzaron, no recuerdo ninguno que se haya quedado colgado. ¿Qué no pudo hacer como presidente? Prácticamente todo. Un presidente avanza y entrega la batuta. ¿Qué poderes fácticos se lo impidieron? Ninguno, la llevé bien con todos, hasta con López Obrador. ¿Hizo todo lo que debía hacer? Cada minuto del día por 365 días del año y 2.190 días del sexenio. ¿Sentía que estaba informado? Bastante bien, ¿Qué tanto atendió la crítica intelectual? bastante, ¿Qué tanto gobernó con las políticas del mercado? totalmente. Y cada mes me reunía con todos los poderes, sean empresarios, iglesias y demás. ¿Nos dice una decisión política sobre una económica? El tema de Pemex, el tema de López Obrador, del crimen cometido con ese predio. ¿Se llevó obra de arte de Los Pinos, don Vicente? Jamás, jamás, jamás. ¿Sigue sin mentir? Absolutamente. Estas fueron algunas palabras de nuestro presidente. Esto ha sido todo. Gracias. Hola, buenas noches. Damos inicio con nuestras noticias. Uno de los épicos de Díaz Ordaz, el día de ayer, 13 de octubre de 1968, se dio a conocer su noticia y el lema de este fue "Ya tienen sus muertitos". Hace referencia a que a nuestro gran presidente Gustavo Díaz Ordaz, el día de ayer, 2 de octubre, ocurrió un ataque a los jóvenes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La historia se derivó en una masacre que empezó una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo de antijóvenes de la policía capitalina, conocido como el Cuerpo de Granaderos, invirtió para calmar la riña, pero hizo de manera brutal. Y nuestro presidente en una entrevista dijo: "Ya tienen sus muertitos". Esto fue de gran impacto para nuestra sociedad. También es conocido como la matanza estudiantil el 2 de febrero. Ahora con ustedes nuestro presidente Manuel Ávila Camacho. Nuestra crisis y amenaza a nuestro país. México, frente a la crisis económica y amenaza de la Segunda Guerra Mundial, la controversia racial y la ciudadanía a cargo de nuestro presidente, que nació el 24 de abril de 1897 en Tehuantepec, Puebla. Es por esto que ocurrió defender los intereses nacionales del estado de guerra, que atacaba que justificadamente legalmente las medidas cautelares presentó no atacar el daño a la imagen de protección y el respeto de intereses extranjeros. ¿Qué quiere decir que nuestro país entra en crisis? Pues literal entra en crisis y nuestro presidente pues dice que está intentando luchar contra esto. Esto ha sido. Bien, continuamos con la verdad largamente esperada. En esta, nuestro presidente ilustre, seguimos esperando y la verdad. El fallo que se declaró al triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional PRI, sin ninguna base de cifras, quien había hablado en una entrevista con El País de la Madrid, no es un opositor del Partido Democrático de México durante los últimos 71 años, sino que el expresidente de la República, Miguel de la Madrid, Hurtado 1982-1988, que narra en su libro Cambio de rumbo, Testimonio de una presidencia 1982-1988. Las vicisitudes de la noche electoral del 6 de julio de 1988, cuando el candidato de PRI, designado por el dado presidencial Carlos Salinas de Gortari, se negó en principio a declararse vencedor sin conocer antes las cifras de los comicios. Esta cifra pristina en las ocasiones defrauda a los aspirantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Cuauhtémoc Cárdenas y Patricio Acción Nacional. Manuel Clouthier lo anunció en el presidente del partido, Jorge de la Vega, fuera una noche famosa de la caída del sistema informático.
cuando los primeros datos llegaban al Valle de México tradicional, feudocracia y algunos. Estos eran los estados catastróficos de partido del gobierno. Y seguimos esperando la verdad, ¿no? Momentos oscuros en la historia de nuestro país. México en crisis. A lo largo de la historia de nuestro país hemos vivido uno de los más tristes, a pesar de que inició hace 50 años, en que vivió durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez el Partido Revolucionario Institucional PRI, quien gobernó de 1970 a 1976. Todo comenzó incluso cuando el presidente Luis Echeverría era secretario de la Gobernación durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Se dictaminó en el 2006 magistrado federal déjase matar Oliva. Echeverría fue autor intelectual del masacre de Tlatelolco, bien mencionado ya antes en nuestras noticias, de 1968. Pero no se había dado cuenta que en 1970 ganó las elecciones para la presidencia de la República con un 84.63% de los votos, apoyando al PRI Popular Socialista, PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Era una época en la que el presidente designaba su sucesor prácticamente sin resistencia. El historiador Daniel Casillas Villegas, en un ensayo El estilo del personal de un gobernador, explica la designación de Echeverría. Lejos de haberse hecho a dar la luz, y en la plaza pública se produjo dentro de la oscuridad y el silencio del pasillo a la Cámara Real. Inflación en nuestro país con Fox. Y bueno, ¿qué data esto? La inflación de 3.3% en el 2005, la menor tasa en 35 años. Vicente Fox, el cual prosignó a las mismas líneas de la política económica de sus tres antecedentes, la producción industrial se atacó, el sector agrícola profundizó sus crisis. Interesante, ¿no? Hola, como antes ya lo había mencionado, soy candidato a presidente. Mi nombre es Michelle Estrella López García. Mi lema es: todos buscamos el cambio en México, pero no nos damos cuenta que el cambio está en nosotros mismos. Y estas son algunas de mis propuestas. Es reducir la delincuencia en el país. Pero ustedes dirán, ¿cómo vamos a lograr esto? Esto lo vamos a lograr, pues bien, se llevará a cabo realizando desde el inicio, sacando a las personas que no son eficientes a su cargo, a la gente corrupta, dando más oportunidades de trabajo para los jóvenes. Se filtrarán personas eficientes para que se detecten a estas personas que no cumplen con su ética profesional en sus rangos debido a algún problema. Como podemos ver, en eso también implica que la ley se cumpla, que en ellos no haya cero corrupción para que nuestro país sea libre de delincuencia. Reducir al mínimo la deuda externa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esto vamos a llevarlo a cabo pagando a los que están en puestos altos. Si yo lograra estar como el mío, pagando solamente lo que es necesario. Por ejemplo, que en esto se ahorre todo ese dinero y podamos dar más dinero sobre la deuda externa. Además, que otra de mis propuestas es vender al precio correcto nuestro petróleo. Y si no es así, nosotros podemos empezar a formar nuestra propia gasolina para que subastemos nuestro país y de esta manera también se ahorre ese dinero para que no vaya a otros países y reducir la deuda externa, que es nuestro objetivo. Como bien lo mencionaba en el anterior, paga adecuada del petróleo. Esto se lleva a cabo reevaluando nuestro petróleo para poder pagarlo al costo que se merece. Si es ser posible, realizar nuestra propia marca de gas para el sustento del país. Si no se quiere pagar el precio, nosotros poder sustentarlo en nuestro país e invertir en nosotros mismos. También
en el ámbito de la educación. En este yo digo que es más vale invertir en la educación que en los deportes, ya que la educación es el futuro de nuestro mañana. Y bueno, yo considero más importante la educación que el deporte. Así que a los niños se les brindará apoyo económico. ¿Esto para qué? Para que el día de mañana ellos puedan contar con este dinero y les sea más fácil poder tener una óptima educación y poder ser países primer mundo. Tener todos el mismo nivel económico. ¿A qué me refiero con esto? Que los pobres no sean pobres, que los ricos no sean ricos y todos estemos en una clase media. Y si todos vamos a subir a la clase alta, pues todos juntos. Nadie se tiene que quedar. Y dirán, ¿cómo lo va a lograr? Muy bien, como mis propuestas anteriores, la educación es una de las primeras, ya que se le brindará a todos los niños en general. En esta se podrán dar apoyo a los niños que no tienen nada y se realizarán cateos sobre los niños que están en las calles para que sean llevados a una casa hogar y ellos puedan tener un buen desarrollo en instituciones. Y además que nosotros mismos podemos empezar nuestros propios negocios, a ser emprendedores y esto poder formar nuevas empresas y dejar al lado las extranjeras para que nosotros podamos depender de nosotros mismos y que otros quieran invertir en nosotros. Y bueno, esto ha sido todo. Estas han sido mis primeras propuestas y vendrán muchas más. Gracias.